2018 es el año que FCC ha dejado atrás los problemas que tenía, pero aún tiene que mejorar mucho más para llegar a su potencial normal y habitual de beneficios. Y de hecho en el primer trimestre de 2019, como ahora vamos a ver, esta mejora de beneficios continúa de forma importante. Respecto a los beneficios o los resultados de 2018, fijaros en la variación de los porcentajes porque es importante para ver qué es lo que está pasando en FCC y por qué está mejorando. Los ingresos suben un 3%, que es un porcentaje relativamente bajo. El EBITDA sube el 6% y el EBIT sube el 11%. Estas dos suben más que los ingresos porque está mejorando su eficiencia. Pero la gran diferencia está en el beneficio por acción, que es de 0,66 euros, y esto es un 113% más que en 2017. ¿Por qué hay esta diferencia de variación de porcentajes entre unas cifras y otras? Pues porque el gran cambio se está dando en la deuda, y lo que le han bajado mucho en 2018 es el pago de intereses de la deuda. Por dos cosas, porque tiene menos deuda, ha bajado un 25% en 2018, que con esto se consigue que el ratio deuda neta EBITDA baje a 3,1 veces, y además porque está pagando unos tipos más bajos por su deuda. Y los intereses en la cuenta de resultados están entre el EBIT y el beneficio por acción, por eso ahí es donde se da el mayor salto. Gracias a esta mejora va a hacer un dividendo flexible de 0,40 euros con cargo a 2018, lo cual es una mejora respecto a no haber hecho nada en 2017, pero tampoco es un dividendo de verdad. Entonces representa bien la situación de FCC, que ha mejorado bastante, pero aún tiene más que mejorar para poder pagar un dividendo de verdad. Una cosa importante que hay que ver en todas las constructoras, además, no solo en FCC, es cómo se reparte la EBITDA por divisiones. ¿Y esto por qué? Pues porque las constructoras de siempre han sido un negocio muy cíclico, porque la construcción es un negocio muy cíclico. Pero hace ya muchos años que empezaron a diversificar, y entonces para ver qué importancia tienen en cada constructora los negocios más estables y la que aún sigue teniendo la construcción, un buen sitio para verlo es ver cómo se reparte el EBITDA. Y en el caso de FCC, pues como veis en medio ambiente ha sido el 51% del EBITDA de 2018, agua el 29%, construcción solo el 8% y cemento también otro 8%. El otro 4% pues se lo llevan los gastos de la corporación y algún negocio más pequeño. Entonces si sumamos los dos negocios estables, que son medio ambiente y agua, son el 80% del EBITDA. Y esto es importante porque FCC es una constructora, se la llama constructora, pero el 80% de su negocio es estable. Si una empresa tuviese el 100% de su negocio solo en medio ambiente y agua, se consideraría una empresa muy estable. Así que FCC está muy cerca de ese 100% de la EBITDA en negocios estables. Y ahora voy a hacer algunos comentarios sobre las distintas divisiones de lo que me parece más importante en este momento. En construcción, pues es lo que acabamos de ver. FCC es constructora, pero es bastante menos constructora de lo que era antes de la crisis. Así que es una empresa más estable que cuando empezó a tener los problemas que ha tenido. En Reino Unido, el cambio de incineradoras por plantas de reciclaje y generación de energía con esos residuos ya está muy avanzada. Y esto es muy importante porque este negocio ha ido muy mal en los últimos años y ha sido uno de sus grandes problemas, además de la deuda, porque compró una empresa en Reino Unido de plantas incineradoras y al poco de comprarla cambiaron la ley, prohibieron las incineradoras y entonces ha tenido que cerrarlas todas e ir sustituyéndolas por plantas de reciclaje. Y claro, este proceso ha durado años en los que solo ha tenido gastos y no ha tenido beneficios. Pues bien, toda esta transición ya ha terminado y a partir de ahora vendrán los beneficios que debe dar este negocio y que no ha dado en los últimos años. En el negocio de medio ambiente, a diferencia de los otros, FCC lo tenía repartido hasta ahora en FCC Medio Ambiente, que es la filial principal, y luego en otros negocios que estaban fuera de esta filial. Bueno, pues en la junta de 2019 se ha aprobado unir todos los negocios de medio ambiente dentro de la filial de FCC Medio Ambiente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que aquí va a conseguir nuevos ahorros de costes. Quizá a partir de 2019 ya empiece a notarse, pero sobre todo se va a notar en 2020. En cuanto a construcción, pues FCC está especializada en hacer trenes y metros, vías de trenes y hacer metros. Y yo creo que ambas cosas tienen mucho futuro. Por eso le veo mucho crecimiento a empresas como Talgo, por ejemplo. Y creo que en muchos países de todos los continentes hay muchas vías de tren que hacer y muchos metros durante las próximas décadas. Así que creo que esto va a ser un negocio bastante bueno para todos los que estén ahí y FCC es una de las mejores del mundo en esto. Han vuelto a construir viviendas y yo las viviendas en España las sigo viendo muy caras y con riesgo de que caigan. Lo que pasa es que de momento FCC y las demás constructoras que están volviendo a este negocio lo están haciendo poco a poco y con prudencia.
Normalmente no empiezan a construir las viviendas hasta que no han prevendido ya una parte importante de la promoción, que puede ser entre el 35 o 50% más o menos por las cifras que dan. Mientras tengan pocas promociones en marcha, como es el caso, cuando llegue la liberalización del suelo les debería afectar poco. Aquí el problema sería que empezasen a hacer muchas promociones otra vez de golpe, pero de momento eso no está pasando y parece que no tienen intención de hacerlo. El negocio del cemento pues va bastante bien. En 2018 ha tenido un buen crecimiento y FCC espera que la demanda suba. Entonces se está buscando nuevos mercados para exportar el cemento. Un detalle importante de este crecimiento que espera hacer, es que no lo va a hacer construyendo nuevas plantas, sino fabricando más cemento en las plantas que ya tiene para venderlo a países nuevos en los que ahora no lo está vendiendo. Este tipo de crecimiento es más seguro porque no se invierte en construir una planta que a lo mejor luego no da suficientes beneficios. Entonces, si consigue encontrar nuevos países donde vender más cemento, lo fabricará y lo venderá. Así que el riesgo es mucho más bajo. También el beneficio potencial, si todo fuese muy bien, sería más alto si construyese nuevas plantas en otros países. Pero de momento el primer paso que va a dar, que es buscar nuevos países donde exportar cemento de las plantas que ya tiene, me parece prudente. Y creo que es lo adecuado en este momento. En cuanto a la sentencia que ha salido hace poco de la OPA de Cementos Portland, que fue a 6 euros, diciendo que fue un precio demasiado bajo y que hay que recalcularlo, pues la sentencia no da un precio fijo para la OPA y ha sido recurrida. Pero tiene toda la pinta que FCC lo va a perder y el precio que sugiere la sentencia, aunque no lo diga expresamente, es el valor contable por acción, que era de 10,29 euros entonces. Así que la diferencia que tendría que pagar FCC, y que probablemente tendrá que pagar, aunque será dentro de unos años porque los juicios van como van y van muy lentos, pues serán 49 millones de euros. Esto ahora mismo sería como el 20% de los beneficios de un año o menos, y en años posteriores que va a ganar más dinero, pues será un porcentaje algo más bajo. Así que cuando salga esta sentencia definitiva y lo tenga que pagar, pues esto quizás sea el 5 o 10% de los beneficios de un año, de ese año en el que tenga que pagar este dinero. Y como os decía, vamos a ver un poco los resultados del primer trimestre de 2019, porque van en la misma línea que estos. Entonces el EBITDA ha subido un 4% y el BPA el beneficio por acción sube un 44%. Y los motivos son los mismos que os decía antes, que sigue pagando menos intereses por la deuda cada vez. Ahora mismo es difícil hacer una estimación más o menos precisa de cuál puede ser el beneficio por acción de FCC en todo 2019. Puede ser superior a este 44% incluso, o puede ser algo más bajo. Pero lo que sí que parece claro es que va a ser claramente superior al de 2018, porque van a seguir beneficiándose de la bajada de intereses de la deuda y va a seguir beneficiándose de las medidas de ahorro de costes que ha ido haciendo todos estos años. Así que si todo va más o menos como hasta ahora, pues quizá el beneficio por acción esté alrededor de 1 euro, pero tomad esta estimación como relativamente poco precisa, una orientación a principio de año que habrá que ir afinando a medida que pase el año.